revisar después. Ok, ahora sí, creo que está grabando. Sí. Vamos a resolver un balance a través de las herramientas que ya hemos visto en la clase. Entonces sería matriz de flujos del sistema. Eso es lo que se pretende pedir o hacer. Comenzamos entonces. Lo primero, como habíamos visto en clases anteriores, es hacer los grados de libertad. Entonces, paso 1, grados de libertad. Y para los grados de libertad hay que identificar cuáles son los equipos. Y tenemos una columna de destilación, otra columna de destilación, tenemos el global y además el proceso. Esos son los que tenemos que considerar. Sabemos que deben estar las variables independientes, las variables especificadas, que son los datos, los balances de masa, las restricciones que hay por cada uno de los equipos. Eso es lo que hay que considerar al momento de hacer los cálculos de los grados de libertad del sistema para saber si se puede o no resolver. Así que a veces no tiene mucho sentido tirarse a resolver y a lo mejor no tiene solución el ejercicio porque faltan datos o porque hay un exceso de datos o porque efectivamente sobran datos. Perdón, faltan datos. Una de los dos puede ser. Entonces es bueno hacerse el tiempo de tomar, digamos, tomarse el tiempo para calcular los grados de libertad y si es igual a 0 se va a poder resolver, si no, buscar estrategias para poder resolverlo, si no va a estar dando palos ciegos, intentar resolver algo que no tiene solución porque o le faltan datos o tiene un exceso de datos. Para avanzar, lo primero es mirar el diagrama de proceso y ahí nos podemos dar cuenta que en la columna 1, por lo menos estamos haciendo el balance en la columna 1, hay que identificar cuántas variables independientes tiene. Entonces esto es de la clase anterior. Paulina, ¿cuántas componentes tiene? Ah, pero faltaría ponerle aquí. Vamos a ponerle número a las corrientes, si no nos vamos a perder. Y esta va a ser la corriente 1, esta va a ser la corriente 2, esta va a ser la corriente 3, esta va a ser la corriente 4 y esta va a ser la corriente 5. Bueno, lo primero sin duda es asignarle números a las corrientes. Ahora ya están asignados los números a las corrientes y los componentes van a ser BTX, ¿sí? Para adentrarnos en materia vamos a leer primero y ahí vamos a preguntar mejor. Dice, la alimentación es un sistema fraccionador. Fraccionador significa que divide en partes y eso. A dos columnas. Esta es la columna 1, columna 2. Y es de 30.000 libras masa a la hora de una mezcla que, bueno, ahí ya me están dando un dato y ese dato lo voy a anotar, si no después se me va a olvidar. Voy a poner al tiro datos. Datos. Tengo el flujo de entrada. Y ese flujo de entrada es igual, perdón, eso no hay que ver, F1. F1 es igual 30.000, 1, 2, 3. Y son 30.000 libras masa a la hora. Luego viene es libra masa hora. A ver si. Dice, y una mezcla que contiene 50% benceno, 30% de tolueno y 20% de sileno. Entonces, eso estarían dados aquí. Ahora sí, Paulina, ¿cómo anotaríamos el dato de 50% benceno entrando por la corriente 1? Primero sería una N, un X, ¿qué cosa? Composición. La composición. ¿Cómo se anotaría? Eso lo vimos en la primera clase. Sí, no sé cómo explicarlo, profe. No me puedo recordar cómo ¿Y era, Franco? pero ¿Y Franco? Benceno preguntó. Claro, benceno entrando por la corriente 1. ¿Cómo pondríamos? 0,5. Sí, pero la composición, ¿cómo lo pondríamos? ¿Cómo le pondríamos el dato? Bueno, vamos a recordar. X corresponde a la composición, B va a ser el benceno, ¿y en qué corriente? En la 1. XB1 entonces vale 0,5. Ahora, ¿cómo sería anotar el tolueno?
Ahora sí, Paulina, ¿cómo anotaría el tolueno? ¿X cuánto? Sería XT. Correcto. ¿Cuánto es tolueno? 0,3. Ya, pero ¿en qué corriente entra? En Lo la 1. 1. En la 1, correcto. Y eso sería 0,3. Muy bien. Em, el 20% sileno no lo vamos a considerar. ¿Por qué razón? Porque tiene que cerrar 100. Entonces, si yo pongo el sileno, voy a considerar y a contarlo como dato y en realidad no es dato. El dato es todo aquello que yo no puedo deducir. Pero si lo puedo deducir, entonces no es dato. No sé si se entiende eso. Fíjense que aquí me estoy posicionando acá. Digo, 50% benceno, 30% tolueno y el resto sileno. Si yo les digo el resto sileno, ¿ustedes pueden saber cuánto es? Sí. Sí, entonces si la respuesta es sí, y está correcta, por supuesto, entonces significa que usted lo dedujo, porque los restó de 100. Entonces, de ser así, significa entonces que no es dato. Claro, el dato es todo aquello que yo no puedo calcular ni estimar. Entonces, dado que usted fue capaz de estimarlo y calcularlo, entonces ya no es dato. Y por eso no lo incorporo como dato, porque el título de esto dice datos. Entonces, dato es todo aquello que no puedo deducir. Entonces, por eso sacamos el sileno. Eso no significa que no vamos a utilizar ese dato o ese valor de 0,2, sin duda que lo vamos a hacer, pero para el cálculo de los grados de libertad no se considera porque no es un dato, porque como bien lo calculó Paulina, dijo, sí, lo puedo estimar, entonces no es dato. Luego viene, la alimentación se introduce en una columna 1, ¿ya? Y resulta un destilado. En una columna de destilación hay que saber que lo que está por fondo se llama corriente de fondo o bottom y se le pone la letra B larga en inglés. Y la alimentación fit se le pone la letra F. Y en la parte superior sería el top y por eso se pone a veces la letra T. Pero el destilado, D en realidad, destilado. Y por eso dice ahí, resulta en un destilado. Destilado significa la corriente tope. La corriente tope tiene un destilado de 95% de benceno. Ahora, entonces, ¿cómo pondría benceno? Sería, de partida es X porque es composición. ¿Y cuándo sería, Franco? Benceno por el destilado. De partida, X de 2. muy bien, excelente. El benceno saliendo por la corriente 2. ¿Por qué? Porque el 2 es la corriente destilado. Y eso tiene un valor Sí. de... ¿Cuánto es el...? 95. 0,95. 0,95, perfecto. Sí. Y ahora me voy al X. En este caso, sigo avanzando, dice, con un 3% tolueno. Entonces, ¿cómo sería esa, Paulina? ¿X cuánto? X... X2. O No, sea, pues el primero tiene que ser la T2. T, exacto. T de tolueno y en la corriente 2, XT2. Eso significa composición del tonuelo saliendo por la corriente 2. Y eso tiene una composición del 3%, o sea, 0,03. Eso es. El 2% lo considero del sileno. No. No, correcto. ¿Por qué? Porque lo puedo deducir, tal como lo dibujo anteriormente Paulina, lo mismo puede hacer acá, así que no se considera el 2%. Luego dice, suponga que el 52% del benceno alimentado de la segunda columna aparece en destilado de esta. Eso ya no tiene pinta de dato, sino que, si se dan cuenta, está relacionando una corriente con otra. Y no sé si la ven clara, pero yo puedo ver, o me estoy dando cuenta que aquí dice benceno alimentado, así que se está refiriendo a esta corriente, benceno alimentado. A la segunda columna, entonces ya no sería esa. No sería esa porque dice a la segunda columna, dice el 75% del benceno alimentado a la segunda columna, entonces se está refiriendo a esta, ¿sí? a la que está acá, a la corriente 3. A esta corriente se está refiriendo. El benceno alimentado a la segunda columna
Y no se está refiriendo a toda la columna, perdón, a toda la corriente, se está refiriendo solamente al benceno alimentado a la columna 2, ¿ya? Dice, a la segunda columna aparece como destilado de esta, aparece como destilado, el destilado en la parte superior, aparece acá. Eso está señalando. Entonces, estamos relacionando, y aquí hay que poner atención, dice que está relacionando el 75, a esto se le llaman restricciones. Título, restricciones. Las restricciones son aquellas que relacionan un flujo con otro, como en este caso. Ahí dice que el 75% de algo se pone 0,75. 0,75. ¿De qué? Del benceno alimentado. ¿Cómo pongo benceno alimentado? De partida, ¿es una X o es una F de flujo? ¿Qué será? ¿X o F de flujo? ¿Qué será? ¿X o F de flujo? ¿Paulina está por ahí? Yo creo que un flujo Muy bien, es de flujo, es flujo. Y dice flujo de benceno. ¿Cómo pondríamos flujo de benceno? ¿F cuánto? Si es de benceno. de B Exacto. ¿Y en qué corriente está el benceno entrando a la columna 2? ¿Qué corriente es? en la 3. Correcto, exacto. Entonces ahí estoy diciendo que el 75% del benceno alimentado a la columna 2, que es la corriente 3, entonces se llama FB3, va a ser igual al benceno que sale por tope. ¿Cómo pondríamos eso entonces, Franco? Sería F cuánto? F, si es benceno. B5. B5, excelente. B5, ¿por qué? Porque es benceno que está saliendo por el destilado y por eso es FB5. Y a esto le vamos a poner ecuación 1, que después seguramente la vamos a poder ocupar para resolver el ejercicio. Y hasta ahí seguimos leyendo ahora. Calcule la composición, flujo, bla, 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 de lo que sea. Entonces ahora lo que hay que hacer es calcular los grados de libertad. Ahora sí podemos calcular grados de libertad para poder resolver el ejercicio finalmente. Y eso vamos a hacer. Entonces, tenemos todo para hacerlo. Cálculo de grado de libertad. Si se recuerda en la clase anterior, corresponde al número de componentes presentes en cada corriente. Entonces, veamos. Paulina, ¿cuántos componentes tengo en la corriente? Ah, le borré los números. Pucha, qué fatal. Pero aquí lo voy a tener que hacer con esto para que no se nos borre. Sí, yo creo que sí. Era la corriente 1, 2, y yo no me acuerdo cuál era. Mejor con esto. Aquí no tengo los mismos elementos. Perdón. Déjenme ver esto. Ya, ahora sí. Estoy haciendo entonces. A ver. Ah, ¿dónde está? Aquí está, mujer. Ah, lo voy a hacer con este nomás. 1, este va a ser 2, este va a ser 3. ¿Cuál era? 4. Este era el 5. Sí, y este era el 4. Abajo era 4. Correcto, ahí sí. Ya, quedó feo, pero bueno, vamos a salir del entuerto. Ya, ahora sí, volviendo atrás, Paulina, ¿cuántos componentes tenemos entonces en la corriente 1? ¿Cuántos hay? Hay 3 componentes. Hay 3 componentes, exacto. ¿Y en la 2? En la 2 hay 3 también. ¿Y en la 3? En la 3 también hay 3. Correcto. O sea, hasta ahí tenemos 9 componentes. Y lo mismo hay que hacer en la columna 2. Entonces, a ver si me ayuda ahí, Franco. ¿Cuánto tengo en la 3? La corriente 3. Tiene 3. 3. Luego, en la corriente 5, 3. 3. Y en la corriente 4, Ahí no tiene. claro, pero desde la lógica, ¿tiene sentido que no tenga? No. No, porque es tiene. un separador. Entonces, frente a la duda, tiene que poner 3, no puede poner 0, porque no tiene sentido que pasen los 3 y salgan 3 de lo mismo. Y más encima, fíjense,
¿Cómo puedo deducir que hay 3? Lo puedo deducir desde acá, porque aquí va a entrar y no está saliendo todo el benceno. Aquí dicen 5% benceno, 75%, esto es una composición. Entonces aquí ya viene mezclado, significa que el benceno de acá está saliendo por acá, porque aquí salió un poquito de benceno y todo el resto de benceno, ¿por dónde se fue? Por acá abajo. Y lo mismo pasa por acá. Entonces, deducción, hay 3 también abajo, los mismos componentes, benceno, tolueno y sileno. Hasta el momento ahí tenemos hecho esa parte. Ahora lo que sigue es el global, y el global hay que considerar solamente la 1, la 2, la 5 y la 4 para contar. Y ahí tendríamos que contar las corrientes externas. Entonces en la primera yo cuento 3, más 2, 3, digamos 6. Bueno, más fácil, 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. ¿Sí? 12, porque son 3 por cada corriente, 3, 6, 9 y 12. Y en el proceso son todas las corrientes. Y como son todas las corrientes, ya conté las de afuera, conté la 1, la 2, la 5 y la 4, ahora me queda solamente por contar la de adentro, que son 3 más. Entonces son 12 más 3. Ahí serían 15. Ahora avanzamos con los datos. ¿Cuántos datos tengo en la columna 1? En la columna 1, recuerden, ahí ya no son 3, recuerden, porque son 2. 2 más 1, 3. O sea, tengo un flujo más 2 composiciones. Y aquí nuevamente cuento 2 más. O sea, serían un flujo más 2 composiciones en la 1, más 2 composiciones en la 2. Tengo 5. Y en la columna 2, tengo solamente estos 2 datos en la corriente 5. En la corriente 5 tengo 2, que son las 2 composiciones. En el global tengo que fijarme en las corrientes 1, 2, 5 y 4, que son las de afuera. Entonces ahí tengo 2, 4, 6, 7. Calza igual que con la primera. Ay, ¿por qué tengo más en el global acá? A ver, 2, 4, 6. Ah, porque estoy considerando las dos. Ya, ok, está bien. ¿Se entiende, no? El global estoy considerando la 1, la 2, la 5 y la 4. Eso es lo que estoy considerando. ¿Se va entendiendo, no? ¿Qué fue lo que hicimos en la clase anterior en realidad? ¿Vale? ¿Me Profe, siguen o pero no? ahí no contó en la 4. ¿Cómo? La No 4. contó en la 4. Es que aquí estamos contando el B, son solamente los datos. B, recuerda que son datos. Ah, ya, sí, ya. Datos. Entonces son los que tienen número. Ah, puse cualquier cosa, pero se entiende que son datos. Verdad, verdad. Datos. Lo voy a borrar mejor para que quedemos claros. Ya, ahora datos en el proceso. Y en el proceso se cuenta todo. Entonces ahí miro mejor acá. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Qué raro. ¿Por qué aquí tenía...? Ah, no anoté estas, las de las 5. Me falta anotarlas. Esas no las anoté. Me faltó anotarlas acá. Sería X B5, X B5, claro, es igual a... Uy, me alcanzo a leer. ¿Cuánto es 3%? Parece, ¿no? X B5. Sí, creo que sí. Ya, y luego viene el X T5. T5. Y ese vale 0,95. Punto 95. Ese sí que lo leo. Sí, ahí está. Y ahora sí, si miro los datos, debiera darme inmediatamente los valores. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí pongo 7 entonces. 7 datos. Balance masa, recordar, corresponde al número de componentes que hay en cada equipo. Entonces, ¿cuántos componentes hay acá adentro de la columna? ¿Cuántos hay? 3. 3, exacto. No son 6 porque el benceno es benceno saliendo, entrando, así que se cuenta el benceno como uno solo. Son los componentes que están adentro del equipo. Entonces, lo que hay adentro es benceno, tolueno, sileno. 3. ¿Y cuántos componentes hay en la 3? Perdón, en la columna 2. 3 también. 3 también. Y en el global se considera como un solo equipo, como que si fuera una gran columna. ¿Cuántos habrían entonces? 3. 3 también, porque se considera como un solo equipo. Puso un 5, profe. Claro, un 53. Proceso, el proceso
se suman. ¿Se suman qué? Se suma la columna 1 con la columna 2, pero el global no, porque el global ya está considerado todo eso. Entonces, el proceso, usted debe sumar la columna 1 con la columna 2. Las restricciones. Las restricciones siempre recuerden, si hay un divisor, hay que considerarla. Aquí no hay ningún divisor, así que la pasamos de largo. Y las relaciones de flujo, aquí hay. Entonces, aquí estaría la ecuación 2. Ah, no, pues la misma ecuación. Ya pasa que se corre cuando metí la información. Es una sola. Ya, entonces, hay que ver a quién pertenece esta restricción. Aquí la restricción está involucrada la corriente 3 y la 5. Entonces veo rápidamente, la corriente 3 y la 5 están asociadas a la columna 2. No sé si se los ven rápido ustedes, pero la 3 está entrando a la 2 y la 5 está saliendo de la 2. Por lo tanto, las corrientes 3 y 5 están asociadas a la columna 2. Aquí lo podríamos poner para que no se le olvide. Restricción relacionada a la columna 2. Ahí está. ¿Eso qué significa? Significa que aquí cuento esa restricción. Ahí la cuento como una, porque es una sola ecuación. Si fueran dos reacciones, dos ecuaciones, las contaría como dos, pero hay una sola, que es 0,75 por FB3 igual a FB5. En la columna 1, fíjense que no hay, al menos de todo lo que leímos, no había nada relacionado con la 1. Me refiero a relaciones de flujo. Así que ahí sería 0. Global, habría que ver si esta también sirve al global. Las corrientes de global son la 1, la 2, la 5 y la 4. Entonces, ¿la 3 es del global? No. Si se dan cuenta, la 3 no forma parte del global. El global son las entradas y salidas globales. La 1, la 2, la 5 y la 4. La 3 no, porque es una corriente que está absorbida, digamos, por el global. Significa entonces que aquí también sería 0. Y en el proceso se cuentan todas las restricciones. Y hay una sola, que sería la misma. Y ahora esta cosa que haga su trabajo, que sería restar. Restar al 9 el 5, restarle el 3 y restarle el 0. El 0. Ahí ya nos da un grado de libertad 1 y por este otro lado 3, 2, 1. Esto es interesante porque aquí nos puede señalar de que en el caso de la columna nos está diciendo que ¿faltan o sobran datos? ¿Cuántos datos faltan o cuántos datos sobran aquí? Si el GL igual a 1, ¿qué significa? ¿Que sobra un dato o que falta un dato? Eso también lo vimos en la clase anterior. ¿Qué significa GL igual? Faltan datos. Faltan Que datos. faltan. Que falta un dato. En este caso falta un solo dato. Es una excelente noticia porque eso significa que me puedo dar una base de cálculo. Si fuera 2, ahí estoy complicado porque ya no me puedo dar 2 bases de cálculo. Uno se puede dar la base de cálculo, una sola y no más. Entonces, súper buena noticia porque voy a poder resolver esto. Sin embargo, la estrategia de resolución, solamente se ve aquí. Ahí yo veo la estrategia de resolución. Estrategia de resolución significa por dónde comenzar a resolver estos ejercicios. Y uno tiene que empezar a resolver por el grado de libertad más bajo, en lo particular cuando el grado de libertad es igual a 0. Aquí es 1, pero sabemos que si nos damos una base de cálculo, esto va a bajar a 0 y voy a empezar por ahí. Luego, ¿por dónde seguiría? Por el 2, porque tiene menos grado de libertad, y remato con el C2. Ese vendría siendo la lógica para poder desarrollar el ejercicio en forma correcta. Déjenme ver si encuentro la paleta verdadera de dibujo que ando buscando, que no la encuentro. ¿Dónde está? Dibujar. No, no acepta. Ya, voy a conformar con esta más. Pero entonces vamos a dibujar aquí. Sí. La estrategia de resolución basado en esto estaría dado por... no se ve muy bien. Con este. Ahora sí. Es un círculo y se pone la sigla del equipo. El que está en menor grado es la C1. ¿Por qué? Porque tiene 1. Entonces pongo
C1. Luego sigue el global. Entonces avanzo, sigue el global. Y luego avanzo y sigue el C2. El C2 vendría siendo esto. Esto está señalando la estrategia de resolución. ¿Esto qué significa? Parto resolviendo con la columna, luego avanzo con el global y remato con la columna 2. Abajo se estila poner el grado de libertad. Antes de ponerlo, eso sí, vamos a considerar que es algo que podemos siempre, por supuesto, poder hacer, que tiene que ver con determinar si es factible o no incorporar la base de cálculo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, usar base de cálculo. Entonces nos ponemos acá, nos vamos a dar una base de cálculo. BC. BC significa base de cálculo. Y de acuerdo a esto, ya tenemos 30.000. Entonces aquí hay algo que no nos cuadra porque dice que hay dos columnas y el flujo es de 230.000. Hay algo que no cuadra entonces, porque aquí tendríamos 3. Vamos a tener que verlo esto, espérense. 3 por 3, 9. Estaría correcto, 9. Luego datos, 2, 4, 5. Está bien. Balance de masa 3 y restricción 0. Según esto, lo que nos estamos dando cuenta es que no se podría resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos faltaría un dato. ¿Y por qué no nos podemos dar una base de cálculo? Porque ya tenemos aquí un flujo. O sea, así como está, no podríamos resolverlo porque aquí dice que la base de cálculo ya no es factible. Habría que ver si realmente está correcto esto o no. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3. 1, 2, bueno, 5. 5 por 3, 15. Ahí estamos, 5 por 3, 15. Estaría bien. Y los datos ya los contamos, creo que estaría bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También, 7. Balance masa 3 y 3, correcto. Y restricciones hay una sola. Y esto, si hizo bien el trabajo, 6 más 2, 6 más 6, 12, 13, más 1, 14, está bien, está bien. Habría que leer bien entonces, quizás hay algo que no conté. Veámoslo. Dice, la alimentación a un sistema separador es de dos columnas, 30.000, tiene una mezcla de que contiene 50 y 30, ya está puesto 50 y 30 y 20% sileno. La alimentación se introduce en la columna y resulta un destilado con 95% de y 3% de tolueno y 2% sileno. Los fondos de la columna 1, ya, los fondos, ya, los fondos de la columna 1 se alimentan a la segunda columna, ¿ok? De la cual se obtiene un destilado de el 3% y 95% tolueno y 2% sileno. Perfecto. Suponga que el 52% de la alimentación aparece como destilado de la primera. Esto no lo hemos hecho. Esta parte no la consideramos. 52% de la alimentación aparece como destilado de la primera columna. Eso nos faltó, porque faltó una restricción. Anotémosla entonces, sería el 52%. El 52% se pone como 0,52, multiplicado por la alimentación. Y la alimentación es la corriente 1. Entonces pongo F1, ¿vale? F1. Dice, aparece como destilado. ¿Cuál es la corriente destilado? ¿Qué número tiene? La 2. La 2, excelente. Aparece como F2, muy bien. Y esta sería ecuación 2. Ecuación 2. Ahora tenemos que ver a qué equipo pertenece esta. Esta está corriendo con la 1 y 2. La 1 y 2 es fácil darse cuenta que pertenece a la columna 1. Entonces este lo relaciono, pero con la columna 2 no. No va a aparecer de flojo nomás. Restricción asociada a la C1. Ahí sí. A la columna 1 la asocio esa. Entonces ahora ya esta columna, aquí, en restricción, pongo 1, que es la restricción que está acá. ¿Ve? Esa restricción, 1. ¿Dónde más me afecta eso? Aquí en el proceso. También pongo, serían 2. Más 2. ¿Por qué 2?
Pues son dos ecuaciones, pues, ecuación 1, ecuación 2. Entonces se cuenta como dos restricciones. Entonces ahora sí que estamos súper bien. El proceso, esto es lo que de alguna manera determina si se puede o no resolver el ejercicio. Aquí dice que sí se puede, y grado de libertad es 0, no hay que darse ninguna base de cálculo para resolverlo. La pregunta ahora, ¿por dónde comienzo a resolver esto? Tiene que comenzar a resolverlo por el grado de libertad igual 0. Y en este caso sería la columna 1. Luego sigue con la columna, con el global, que tiene grado de libertad 2. Y remata con la columna 2, que tiene grado de libertad igual 0. Perdón, grado de libertad igual 3. Eso es. Esto que acabo de hacer acá arriba se llama estrategia de resolución. ¿Para qué nos sirve? Para la etapa que viene ahora. Lo que viene ahora es justamente lo que no hicimos en la clase anterior, que corresponde a determinar cómo resolver esto. Y era parte de lo que teníamos que ver hoy día. Entonces ahora lo que, sí, según esto, dice, mire, ¿sabe qué? Para resolver este ejercicio, parta haciendo el balance a la columna 1. Entonces eso vamos a hacer. Entonces ponemos como título balance a columna 1. Balance a columna 1. Balance a columna 1. La columna 1 esta, para que no se pierdan. Esta es la columna 1. Y vamos a estar mirando esa columna para hacer el balance. Lo que partí la clase diciendo entrada igual salida. Esa es la clave. Entonces aquí digo F. Bueno, primero digo a dónde voy a hacer balance. Tengo 3 componentes, entonces lo hago para los 3. Primero, balance al benceno. Balance al benceno. Eso voy a hacer. Balance al benceno. Benceno. Ya. Balance al benceno. Y el benceno va a ser benceno que entra, o sea, F benceno que entra por la corriente 1, va a ser igual al benceno que sale por la corriente 2 más el benceno que sale por la corriente 3, FB3. FB3. Ahí está. Y esto sería la ecuación 3. Y ya tenemos ecuación 2. Esto mismo hay que hacer ahora para el tolueno. Balance al tolueno. Tolueno. Ahora sí. ¿Cómo sería el balance para el tolueno franco? F ¿cuánto? F, T1, correcto, muy bien. FT1 va a ser igual a F, FT2, FT2 más F, FT3. FT3. No puede ser FB porque todo es con tolueno. Y así que es fácil darse cuenta si uno se equivoca. Si por ejemplo acá hubiese puesto FX2, está mal, porque aquí todas son con B, ¿se da cuenta? FB1, FB2, FB3. Este es FT1, FT2, FT3. Así que es fácil darse cuenta también si uno comete errores. Ahora hacemos balance al sileno. Ahí estaría, balance al sileno. Paulina, ¿cómo sería el balance? ¿F cuánto? Fx1 igual a Exacto, Fx2 más perfecto. Fx3. Sí, muy bien, eso es, súper bien entendido. Y esto corresponde a la ecuación 5. Ahí estamos. Hasta el momento llegamos 5 ecuaciones hechas. Lo que sigue ahora es saturar con datos. ¿Todos los ejercicios se hacen igual? Sí, todos los ejercicios se hacen igual. Entonces ahora comenzamos a ver los datos. FB1, ¿lo tengo? Parece que sí, lo tengo. Lo puedo calcular acá. Voy a poner acá entonces FB1. FB1 es igual. Lo voy a poner acá para que se vea más clarito. Ahí sí. El FB1 es, según esto,
es el 50% de benceno entra, que sería XB1, 0,5. Entonces sería 0,5 multiplicado por lo que entra, que son 30.000. Entonces ahí está FB1. Lo mismo puedo hacer para el FT1. Eso sería, perdón, FT1. FT1 va a ser igual a, ¿cómo sería ahí, Franco? ¿Cuánto sería? Más Sería eh, es 0,3 por 30.000. correcto, muy bien. Porque el 30% de tolueno entra por esa corriente. Serían 9.000. Y ahora, aquí el FX1 lo puedo calcular también restando de la anterior. ¿Sí? Eso se puede hacer. En este caso serían los 30.000. Si le resto lo de benceno y le resto lo de tolueno, me va a dar lo de sileno. Y si estoy inseguro, solamente para comprobar, esto debería cerrar en 30 y está bien. Entonces hice la comprobación, está impecable. Esta recordar que son todas libra-masa hora. Y esto también. Ahí estamos. Ya tenemos esos datos para poder ocuparlo en esta ecuación. Tenemos eso. Y eso es lo que vamos a ahora aquí, saturar con datos. Entonces, la Profe, ecuación, ¿sí? tengo una duda. ¿El FX1 de dónde lo sacó? De lo mismo que usted me dijo, acuérdense que yo le pregunté, aquí usted tiene 50% de benceno, 30% tolueno. ¿Usted puede deducir cuánto hay de sileno? Usted me dijo que sí. ¿Y cómo? Restando de 100, pues, porque tengo 50 más 30, eso da 80, por lo tanto el 20% tiene que ser de sileno, no puede ser 21 ni 25, tiene que cerrar en 20. Entonces, de acuerdo a esa lógica, como ya ahora lo veo en masa, eso era porcentaje, ahora lo veo en masa. El total de la corriente es 30.000. Si le digo, benceno tengo 15.000 y de tolueno tengo 9.000, ¿cuánto hay de sileno? Ah, le restó. Le Ya, restamos, pues, le restamos de 30.000, le resto la suma de 15 y ya, 9. profe. Y ahí Ahora me lo da entendí. Gracias. el 9.000. Ahora, lo que sigue es saturar con datos. Entonces, lo que pongo yo de 3 entiéndase que de la ecuación 3, ¿sí? De la ecuación 3 se tiene que FB1, ahí está, FB1 es 15.000. 15.000. Y eso va a ser igual a FB2. Y FB2 no lo tenemos, pero sí tenemos esto que está acá, fíjense. Tenemos la composición. Entonces aquí nos podemos aprovechar de poner mejor todo en función de B, de la corriente 2. Entonces, aquí dice que el benceno presente en la corriente 2 es 95%. O sea, en otras palabras, el 95% de la corriente 2 es de benceno. Entonces, eso voy a poner mejor. 0,95 multiplicado por F2. Eso es lo que voy a poner ahí. Y luego más F3, FB3. Ahí sí que estoy frito, no tengo por dónde asociarlo con nada, así que ahí simplemente pongo FB3 porque no tengo más información. Luego sigo de la corriente de la ecuación 4, de la ecuación 4, de 4, el mismo sistema. FT1 es 9.000, 1, 2, 3, y va a ser igual a FT2. Y FT2 también está acá, 0,03. Entonces mejor pongo 0,03 multiplicado por F2. Lo mismo. Y el FT T3 tampoco lo tengo. FT3 es un misterio. De la corriente 5, de la ecuación 5, de 5, se obtiene que FX1 también lo tengo, que está aquí, 6.000. Lo calculé recién. Entonces tengo 6.000, va a ser igual a XT1 y perdón, igual a XT2. XT2 está por acá, aquí está, 0,02. Entonces pongo 0,02.
perdón, X, está bien, pues, XX, sí, porque es sileno. Entonces por eso es 0,02 por la corriente 2. Más, ahí no tengo nada que hacer porque no tengo más información. La composición del sileno en la corriente 3 tampoco me la sé. Ahí estamos. Eso es todo lo que pude avanzar con eso. No pude hacer más. Ahora veamos las restricciones. Saturemos con datos las restricciones. Saturando con datos. Datos, restricciones. Entonces, FB3 es dato. No es dato. FB5 es dato. Tampoco es dato. Ah, sí, pues mira, aquí tengo. Ah, no, tampoco es dato. No es dato. Tengo XB5, pero no tengo FB5. FB5 no tengo como información. Y aquí 0,52 por F1 y esto igual a F2. Este sí lo tengo. Entonces de 2 puedo obtener F2. F2 va a ser igual a F2 va a ser igual a. De la ecuación 2, no sé si me van siguiendo, de la ecuación 2, esta ecuación 2, sé que F2 es igual a 52 multiplicado por F1 y F1 está acá arriba. Entonces ahí pude calcular la masa de la corriente 2. La masa de la corriente 2. O sea, ya calculé la corriente 2. Fui capaz de calcular la corriente 2. Vale 15.600. Luego, como tengo las composiciones, puedo calcular perfectamente qué es lo que hay en cada una de las corrientes. Entonces aplico el mismo sistema que hice acá. Le pongo acá entonces, porque esto que hice acá fue cálculos. Aquí fueron cálculos. Cálculos. Y lo mismo vamos a hacer acá abajo. FT2, FT2 va a ser igual. La composición del componente T multiplicado por la corriente 2. Y la corriente 2 la calculamos recién acá abajo, que sería 15.600. Y eso nos da 468. Y esta también nos falta. FB2. FB2 sería la composición de benceno presente en la corriente 2 multiplicado por la corriente 2. Ahí está. Eso sería la de benceno en la corriente 2. Y ahí, atenta Paulina, porque ahora hay que nuevamente sacar en la corriente 2 el X. Y también hay que hacerlo por resta. Entonces, aquí sería Fx2. Va a ser igual a. Entonces, yo sé que la corriente 2 está conformada por benceno, tolueno y sileno. Ya calculé, lo voy a bajar un poco para que se. Ahí sí. Está compuesta por tolueno, benceno y sileno. Pero yo sé el total de la corriente 2. Y tengo además 2. Entonces este lo puedo calcular también por diferencia. Porque como sé que la corriente 2 vale 15.600 y estos dos sumados a ellos le resto la corriente 2, o en realidad la corriente 2 le resto estos dos, me dan la cantidad de sileno presente en esa corriente. ¿Se entendió, no? O sea, al total de la corriente, a la corriente 2, a la que está aquí, que está compuesta por benceno, tolueno y sileno, le voy a restar benceno y tolueno para obtener el sileno. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por eso le resto lo mismo que hicimos arriba, le resto el tolueno y le resto el benceno. Y ahí me da la cantidad relacionada al sileno. Ahí estaríamos. Y con eso pareciera que estamos listos para poder resolver cuánto sale por la corriente 3. Claro, porque nos volvemos acá,
fíjense, de la ecuación 3 puedo obtener FB3, de la ecuación 4 puedo obtener FT3, y de la ecuación 5 puedo obtener FX3. Entonces ahora sigo avanzando. T3 voy a obtener entonces FB3 es igual, perdón, FB3 es igual. Espero que aquí me puedan seguir. FB3 está acá, ¿cierto? Entonces FB3 es igual a 15.000 menos el 95% de F2. Pero F2 está aquí, entonces lo puedo calcular. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a despejar el F, lo voy a anotar. No sé si lo anoto o lo hago al tiro nomás. ¿Me escuchan o no? ¿Podría anotar, profe? Ya, ok. Para el- Sí, sí, no hay problema. FB3 va a ser igual a los 15.000 menos el 0,95 multiplicado por F2. Eso es. Aquí quedó feo. ¿Y cómo arreglo esta cuestión? Tendría que ponerlo por acá. Ahí sí. Y ahora sí, entonces, como ya despejé, ahora sí lo voy a ocupar. FB3 va a ser igual a... le saco todo esto. Y ahora pongo el valor, simplemente el resultado. Sería, voy a buscar el 15.000. ¿Y cuál es el 15.000? Este. Porque dice balance de la ecuación 3 sería FB1. Ahí está, 15.000 menos el 95%, que en este caso sería esta. ¿O no? Sí, está bien. Porque estoy haciéndolo del FB2, correcto. Multiplicado por F2. Y F2 es este. Ahí está. 180. Ahí nos dio. Y la masa partido por hora. Y lo mismo hacemos de la ecuación 4. T4 se tiene que... ¿Hago el despeje también o ya lo incorporo completo? No, póngalo nomás, profe. Ok. Sería entonces los 9.000 menos los 0,03 multiplicado por F2. Quizá entendí mal, estoy entendiendo que parece que entendí al revés, pero bueno, el otro sí que lo dejamos puesto nomás. FT3, No importa, FT3. profe. Sí, igual sirve porque les queda clarito ahí después y el otro ya va a quedar más que claro. FT3 entonces sería igual a lo siguiente. FT3 sería más los 9.000 que tengo que salir a buscar que están en 4. FT1, ahí está, 9.000 menos 0,03 que sería el XT2, este, multiplicado por F2. Y F2 es este. Ahí estaría. 8.532. Y ahora sí el último lo hacemos nomás rápido. De 5. El valor sería de 5. Tengo un valor igual a fx1. Fx1 estaría dado por un valor igual a 33. ¿O no? ¿Me van siguiendo, no? El valor que tengo acá, fx3 es igual a, sería 6.000, ¿vale? 6.000 que estaría en este lado, menos, estoy en esta, en la ecuación 5, menos 0,02, que es el de acá, x2, 0,02. Ese no lo tengo directo, justo este. O sí, el 5x2. Ah, aquí está. Podría hacerlo directo, ¿eh? Porque tengo fx3. Espérate. No, aquí me da la impresión que me puedo equivocar. Entonces, partamos de nuevo. Sería 6.000, que es este, menos el 0,03 de x
¿Qué es el que no veo? 5, 6.000 menos. Ah, menos 0,02. 0,02. Y ese no lo anoté. Ese no lo anoté. Por eso no lo tengo. Lo tenéis que anotar a pulso nomás. Claro. Menos 0,02 multiplicado por F2. Ahí sí. No, estoy muy convencido. Así que lo que voy a hacer es sumar esto más eso más eso. Y me tiene que dar el total de la corriente 3. Ah, que no lo hemos tenido, no lo hemos calculado. Eso sería la corriente 3, F3. F3 es igual a eso. ¿Cómo llegué a eso? Sumando. Sumando el FB3, FT3 y FX3. De esa manera logré llegar al F3. ¿Sí o no? Ahí estaríamos. Hemos llegado entonces a descubrir las corrientes F1, F2 y F3. F1, F2 y F3. Faltaría solamente la corriente F4 y F5. Por eso terminaríamos. Hasta el momento, para ordenarnos un poco, lo que uno hace es poner la matriz de flujo. Entonces, corriente 1, corriente 2, 3, 4, 5, y le incorpora los componentes. Entonces, aquí estaría el componente de benceno, perdón, benceno, tolueno y sileno. Ahí está. Entonces, la corriente 1 sabemos que es 30.000. Y el FB1 sabemos que es este. Y el FT1 sabemos que es ese. Y el F es ese. A ver si está bien, deberían darnos 30.000. Nos da porque estamos copiando la T35. Ahí sí. Ahí está. Luego en la corriente 2 las calculamos aquí. Entonces sería más FB2 más FT2 más FX2. Ahí está. Y en la 3, FB3, aquí está FB3, más FT3, esta, más FX3, esa. Entonces aquí yo veo si tiene sentido esto. Ah, bueno, tengo que sumar solamente estas. Ah, pero ya las había sumado acá, ¿no? Podría serlo así. Tengo que cerciorar que esta más esta debería ser la misma. Está bien, pues. O sea, lo que estoy haciendo ahí es chequear que efectivamente esté haciendo bien el trabajo en la planilla. Porque sé que si entran 30.000, si salen 15.600 por arriba, por abajo tienen que salir 14.400 que hacen que la suma de los dos dé 30.000. Así que estas dos estaría perfecto. Hasta ahí ya hicimos un resumen. Esto se le conoce como matriz de flujo. Matriz de flujos que está en libra a la hora. Eso es. Nos falta solamente la corriente 4 y la corriente 5. Entonces, hicimos caso a la estrategia de resolución. Decía, ¿saben qué? Para resolver este ejercicio, resuelva primero el balance a la columna 1. Y eso fue lo que hicimos, balance a la columna 1. Ahora, de acuerdo a la estrategia de resolución, dice, ¿sabe qué? Ahora avance con el balance global. Entonces, eso vamos a hacer. Título, entonces, balance global. Balance global. El balance global, recuerden que es entradas y salidas globales. En este caso tengo la 1, la 2, la 4 y la 5. Entonces ahí pongo F1 va a ser igual a F2 más F5 más F4. Y esa sería la ecuación 5, 6, ecuación 6 parece, ¿sí? Ecuación 6, ecuación 6. Está bien lo que me siguen en lo que hice, ¿no? Solamente dice que las entradas igual salidas, pero en el global.
considere que la caja está ubicada acá. O sea, mejor la dibujo para que no nos quede duda. Que sería esto. Este es el global. Está considerando la 1, la 2, la 5 y la 4. Nada más. El resto ya no se considera. Y eso es lo que dice ahí. F1, que es F1, es igual a lo que sale F2 más F5 más F4. Ahí está. Ese es el balance global. Nos faltaría un balance por componente, porque hay que hacer por lo menos cuatro balances. ¿De acuerdo a qué? A la tabla de grados de libertad. Fíjense aquí, no 4, perdón, hay que hacer 3. Hay que hacer 3 balances para poder resolver el global. Y eso vamos a hacer. Hasta el momento hicimos uno solo. Entonces ahora hacemos balance al benceno. ¿Por qué? Porque el primero que está en la lista. Podría haber sido otro, pero partamos con ese. Balance al benceno. Balance al benceno. Entonces sería F de benceno entrando por la corriente 1 es igual al F de benceno en la corriente 2 más F de benceno en la corriente 5. Fíjense que estoy mirando arriba para guiarme en la ecuación que está ahí. Más F B4. Y eso sería la ecuación 7. Ecuación 7. Y el otro sería balance al tolueno. Al tolueno. Vamos a poner en vez de B una T. Y sería exactamente lo mismo. O sea, sería balance al tolueno. Tolueno en 1. Va a ser igual FT2 más FT5 más FT4. Y esa sería la ecuación 8. Ecuación 8. Lo que hay que hacer ahora es saturar con datos. Y con los datos que tenemos, vamos a ver qué nos pasa. Saturando con datos. Y vamos reemplazando entonces. Y tomamos de la ecuación 7, de 6, se tiene que F1 lo tengo. Profe, ¿y el sileno no lo cuenta? Para eso hay que mirar los grados de libertad. Fíjense acá, en el global dice que hay que hacer 3 balances para poder resolver. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, 3 balances. Si nos vamos a la ecuación anterior, cuando partimos esto, fíjense aquí en el balance de la columna, hicimos también 3 balances. ¿Por qué? Porque ahí dice que hay que hacer 3, y con 3 se resuelve. Si aquí aparecieron 4, habría que hacer 4 balances. Pero en este caso ya llevamos 3. Hicimos el balance global al benceno y al tolueno. Y con eso ya debiésemos poder resolver la corriente 4 y 5. Por eso es que no se hizo el sileno. ¿Vale? Ah, ya, profe. Ya, de la corriente, de la ecuación 6, F1 vale 30.000. Ahí está. Fíjense. Entonces eso voy a poner. Vale 30.000. Igual a F2. Para eso veamos la plantilla que está acá mejor. Aquí estarían los flujos. Flujo de F1, F2 y F3. Lo vemos acá mejor, sale más rápido. F2 vale 15.600. 15.600. Más F5, que sí no sabemos cuánto es. Eso sí que es un misterio por ahora. Más F4, que también no tenemos por dónde saberlo. Si nos vamos a la ecuación 7, la ecuación 7 se tiene que FB1, aquí lo podemos ver en la planilla, está más fácil aquí. FB1 vale 15.000. 15.000. 15.000. Y luego es igual a FB2. FB2, 14.820. 14.820. Más FB5, ese no lo sabemos. Sería FB5. Más FB4, tampoco lo tenemos. FB4. Y hay que hacer lo mismo para el 8. De la ecuación 8 se tiene que FT1 es 9.000. 9.000 va a ser igual a FT2 468. Más FT5 más FT4.
Ahí estaríamos. Eso es de la ecuación 8. Lo que hice fue reemplazar los datos, nada más. Hasta el momento, las incógnitas que tenemos son F5, F4, FB5, FB4, FT5, FT4. Entonces, ya no hay nada más que hacer con estas ecuaciones. Hay que empezar a mirar las restricciones. La restricción 2 ya la ocupamos, nos falta ocupar la restricción 1. Entonces, la restricción 1 podemos echarle mano. Entonces, de ecuación 1, de 1, se obtiene el valor de FB3, no, de FB5. 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 Ahí está. Y FB5 lo voy a despejar de la ecuación 1. Aquí, si me ponen atención. En realidad ya está despejado, no hay que hacer nada en realidad. ¿Sí? FB5 es igual al 75% de FB3. Entonces sería 75% de FB3. Y FB3 lo veo de la matriz. FB3. Ese. Lo hice mal. Más el 75% de FB3. Ahí está. Ahí estaría el valor. Ese es libra hora. Entonces, FB5 es 135. Y si me voy a la ecuación 7, de ahí puedo sacar inmediatamente lo que sigue. De 7, fíjense, puedo salir cuánto vale FB4. FB4. Bueno, estos valores yo creo que los podemos ir anotando. Este es FB5. FB5. Aquí estaría entonces. Más FB5 sería ese. Ya tenemos ese valor. FB4. El FB4 de la ecuación que está aquí sería FB1. FB1. Le resto FB2. Y le sumo FB5. Ah, no, le resto también. Le resto FB5. Y ahí estaríamos. Libra hora. ¿Se entendió eso que hice acá? Lo único que hice fue mirar la ecuación 7. Y la ecuación 7 quiero despejar FB4. Y para despejar FB4 va a ser FB1 menos estos dos de acá. Entonces, FB1 menos esos dos de acá, que sería menos FB2, que sería este, FB2, y menos FB5, que recién lo calculé. Entonces ya sé que este es FB4. 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 Ahí está FB4. Ya ocupé la ecuación 7. Ahora me faltaría ocupar la ecuación, las que siguen, ¿no? Ya ocupamos varias. FB5, esta ya la ocupé. Sí, la 7 ya la ocupé. Con eso obtuve FB4. ¿Y qué más podría ocupar? La ecuación... Ya no hay nada más, pues. Estamos casi listos ya. Ah, las composiciones, aquí tenemos. Esto no lo hemos ocupado, fíjense. Esta no lo hemos ocupado. XB5, todo eso no lo hemos ocupado. Eso es lo que vamos a ocupar ahora entonces. Sería... Se sabe que FB5 es igual que XB5 multiplicado por F5. Entonces de aquí podemos despejar cuánto vale F5. ¿Por qué? Porque tengo XB5 que está acá arriba. XB5 vale 0,03. Y tengo además cuánto vale FB5, que es 135. De ahí despejo entonces FB5. Esta sería la ecuación 9. Ecuación 9. Esta es una nueva ecuación. Entonces de ahí sale F5. F5 va a ser igual a FB5, FB5 que es esa, dividido por XB5 que es datos, que está acá arriba. XB5, esa es. Y ahí sale el valor de F5. Libra hora. Libra hora.
Entonces ya sé cuánto vale esta corriente. Esta corriente vale 4.500. Ahí estaríamos. Hasta el momento ocupamos ese, XB5, nos falta XT5. XT5. Entonces, FT5 es lo mismo que poner XT5 multiplicado por la corriente 5. Eso sería ecuación 9, ecuación 10. Y eso vamos a hacer ahora. FT5 va a ser igual a XT5 es dato. Aquí está. La composición de la corriente 5. Y la corriente 5 la calculamos recién. Esa es. 4.500. Entonces, XT5, que sería XT5, esta es XT5 más, sería ese, XT5. Entonces, aquí, ¿qué se les ocurre hacer? Si ya tienen 2 y tienen el total, ¿qué podríamos hacer para obtener X? ¿Qué se podría hacer ahí? Sumar 135 más 4.275 y restar a 4.500. Exactamente, aquí lo que hago es por diferencia. Le resto esa y le resto esa. Y ahí estamos. Venga. Ahora hay que ver qué pasa con las 4. ¿Qué pasa con las 4? XT4. No tengo nada del 4. No tengo nada del 4. Y Puedes sacar el flujo. de este. Aquí tengo, aquí lo tengo. Aquí lo puedo sacar FT4, porque tengo todo. Tengo, eh, tengo el tolueno en 1, tengo el tolueno en 2, tengo el tolueno en 5, así que puedo sacar FT4. Entonces, de la ecuación 8, de ahí vamos a sacarla. De 8, vamos a obtener el FT4. No lo tenemos acá calculado, ¿eh? Entonces vamos a poner FT4 va a ser FT4 es igual. Hay que mirar esta ecuación, la 8. Sería los 9.000, que serían estos. Le resto los 468, serían eso. Y le resto los FT5, que sería este. Me da lo mismo. Ah, no es lo mismo. Se parecen, pero no son iguales. Ya, sería este. Este sería el FT4. Ahí estaría el FT4. Y de aquí puedo obtener F4, de la ecuación 6. Entonces, de 6, de esta misma ecuación, de 6, sería F4, porque lo que queremos calcular es F4. Va a ser igual a los 30.000 menos los 15.600 menos F5, y eso me da la corriente 4. Y eso sería 9.900. Y aquí la misma historia que Franco dijo anteriormente, como nos queda uno solo, le restamos al total los otros dos. S menos S. Y ahí estamos. Eso es final del ejercicio. Y ahí tendríamos caso resuelto de principio a fin, viendo todos los detalles con el que corresponde. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, consulta o alguna cosa que agregar. Pareciera que no.